Desde que somos niños, a muchos nos han contado que si no obedecemos las reglas divinas, si fallamos moralmente o cuestionamos los dogmas, hay un destino ardiente esperándonos después de la muerte. Un lugar donde el sufrimiento no tiene fin. Donde las almas gritan, se retuercen en el fuego y son castigadas por toda la eternidad. Ese lugar se llama infierno. Pero, ¿y si todo eso no fuera más que una historia inventada? Durante siglos, la idea del infierno ha sido una de las herramientas más poderosas de control social y religioso. Una amenaza invisible, pero profundamente efectiva. No se ve, no se toca, pero el solo hecho de imaginarlo ha marcado el comportamiento de millones de personas. Este video no pretende negar lo espiritual. Al contrario, busca cuestionar una idea impuesta por siglos sin reflexión. ¿Es real el castigo eterno o es una construcción humana, nacida de la manipulación, el miedo y la ignorancia? Acompáñame en este viaje revelador donde exploraremos los textos antiguos, las creencias originales y los intereses que transformaron metáforas en terrores eternos. Porque tal vez, el infierno no sea más que una sombra creada por quienes querían controlar la luz. Los orígenes del concepto de infierno. Para comprender de dónde proviene la idea del infierno, debemos remontarnos miles de años atrás, antes del cristianismo, antes incluso del judaísmo tal como lo conocemos hoy. En las antiguas civilizaciones del cercano Oriente, los conceptos del más allá eran muy distintos a la aterradora visión medieval del castigo eterno. En Sumeria, por ejemplo, existía el Kur, un inframundo sombrío, sí, pero no un lugar de tormento. Simplemente era el destino inevitable de todos los muertos, tanto justos como injustos. No había un juicio moral, solo una existencia apagada, una especie de eco de la vida. En Egipto, el Duat, el inframundo, era más elaborado. Allí, el alma era pesada frente a la pluma de la diosa Maat. Si el corazón era más pesado, se enfrentaba al olvido o a la destrucción. Pero incluso esto no era tortura perpetua, sino una forma de reintegración al ciclo divino o desaparición del alma, no su condena eterna. En el Antiguo Testamento, la palabra infierno ni siquiera aparece como la entendemos hoy. El término que se usa es Seol, un lugar oscuro, una morada de los muertos sin distinción de conductas. Todos iban allí, no como castigo, sino como parte del destino natural del ser humano tras la muerte. El concepto de castigo eterno comienza a evolucionar durante el periodo intertestamentario, influido por culturas como la persa. En el zoroastrismo, por ejemplo, ya encontramos la idea de una lucha entre el bien y el mal, el juicio final y una separación definitiva entre justos y pecadores. Es precisamente en este contexto, de mezcla cultural y dominación extranjera, donde algunas ideas sobre el infierno comienzan a tomar forma entre ciertos sectores del judaísmo, especialmente los fariseos. Pero aún no era el infierno que conocemos hoy. Esa versión llegaría después, alimentada por siglos de poder eclesiástico, reinos que necesitaban orden, y líderes religiosos que hallaron en el miedo al castigo una herramienta de obediencia. Entonces, ¿de dónde vino realmente esa imagen de fuego eterno, demonios con tridentes y gritos desgarradores? La respuesta nos lleva no a los cielos, sino a los oscuros salones del poder humano. Jesús y el infierno, ¿qué dijo realmente? Si alguien fue claro y revolucionario en sus enseñanzas sobre el más allá, fue Jesús. Pero lo que muchos ignoran, o han elegido ignorar, es que el Jesús histórico nunca habló del infierno como lo conocemos hoy, un lugar subterráneo de tortura sin fin. Lo que Jesús sí mencionó fue el Gehenna. Gehenna era un valle real, el valle de Hinnom, ubicado al suroeste de Jerusalén. Era un lugar infame por haber sido escenario de sacrificios humanos en épocas antiguas, donde se ofrecían niños al dios Moloch. Más adelante, se convirtió en un vertedero de basura ardiente, donde los desperdicios y los cuerpos de criminales eran quemados. Un símbolo, sí, de impureza, de corrupción, de destrucción. Pero no un espacio metafísico de castigo eterno. Cuando Jesús menciona la Gehenna, está usando una imagen poderosa para advertir sobre las consecuencias espirituales y sociales de vivir una vida vacía de amor, justicia y compasión. No está pintando un escenario de tormento sin fin. Sus advertencias eran siempre pedagógicas, no condenatorias. Jesús hablaba en parábolas, no en dogmas. Y cuando se refería al fuego que no se apaga o al llanto y crujir de dientes, estaba usando lenguaje profético y simbólico de su época. El mismo tipo de lenguaje que usaban los profetas antiguos para sacudir conciencias, no para establecer mapas literales del más allá. El mensaje central de Jesús no era el miedo, sino el reino de los cielos,
un estado de transformación interior, un nuevo mundo aquí y ahora. Su invitación no era evitar el infierno, sino entrar en el reino mediante el amor al prójimo, la humildad y la justicia. Si la amenaza del infierno eterno hubiese sido parte central de su mensaje, ¿no lo habría dejado claro y repetido una y otra vez? En cambio, encontramos algo muy distinto, un Mesías que perdonaba a los adúlteros, que comía con pecadores, que prometía el paraíso a un ladrón crucificado junto a él. No a través del castigo, sino de la compasión. Entonces, ¿cómo es que el mensaje de amor radical se convirtió en una amenaza de fuego eterno? La respuesta no está en Jesús, sino en lo que hicieron con él siglos después. El infierno según los primeros cristianos. Cuando nos alejamos del Jesús histórico y nos acercamos a los primeros siglos del cristianismo, encontramos una imagen del más allá que dista mucho del concepto medieval de infierno eterno. Los primeros padres de la Iglesia, Orígenes, Clemente de Alejandría, Gregorio de Niza, no hablaban de torturas eternas, sino de una corrección espiritual. Para ellos, el fuego divino no era para castigar, sino para purificar. Orígenes, uno de los teólogos más influyentes del cristianismo primitivo, creía en la apocatástasis, la restauración final de todas las almas, incluso las más perdidas. Su visión era que el alma, creada a imagen de Dios, jamás podría ser destruida eternamente. El fuego que menciona la Biblia era visto como símbolo del amor divino que purga lo que no es auténtico en el ser humano. No como un horno de tortura. Gregorio de Niza, otro gigante del pensamiento cristiano temprano, también rechazaba la idea de castigo sin fin. Para él, el sufrimiento del alma era consecuencia de su alejamiento del bien, pero esa condición no era definitiva. El alma, tarde o temprano, sería devuelta a la plenitud de Dios. Una visión profundamente esperanzadora, muy distinta del infierno literal que siglos después se impondría. Incluso San Clemente de Alejandría hablaba del fuego que salva, un fuego pedagógico, no punitivo. El objetivo no era castigar, sino sanar. Estas ideas no eran marginales, sino centrales en muchas comunidades cristianas de los primeros siglos. El cristianismo naciente era diverso, plural y, en muchos casos, más místico y filosófico de lo que se enseña hoy. La amenaza del castigo eterno era una interpretación que aún no había dominado el pensamiento cristiano. Pero todo cambió con el paso del tiempo. Las persecuciones cesaron, la Iglesia se institucionalizó, y con el poder llegó la necesidad de controlar, no solo el cuerpo, sino también el alma. La idea del infierno eterno, tan útil para infundir temor, comenzó a florecer. No como una enseñanza de Jesús, ni como una verdad de los primeros cristianos, sino como una herramienta de poder. La invención del infierno en la Edad Media. La Edad Media marcó un antes y un después en la concepción del infierno. Lo que alguna vez fue un símbolo espiritual o una metáfora del alma en desequilibrio, se transformó en una realidad literal, sangrienta y aterradora. ¿Pero por qué? ¿Quién necesitaba que el infierno fuera más que una advertencia? ¿Quién se beneficiaba de la idea de un castigo eterno e ineludible? La respuesta es clara: la Iglesia institucionalizada. A medida que el cristianismo se consolidaba como poder político, especialmente tras su fusión con el Imperio Romano en el siglo IV, surgió una nueva necesidad, la de controlar a las masas no solo mediante normas visibles, sino también a través del miedo invisible. Y no había herramienta más eficaz que el infierno. En lugar de enseñar que Dios era amor, como en los primeros siglos, se comenzó a enfatizar que Dios era juez. Un juez severo, con castigos inimaginables, que esperaba a cada alma al final del camino. Las parábolas de Jesús, que hablaban de transformación, fueron reinterpretadas para reforzar el castigo. El fuego ya no era símbolo de purificación, sino de condena sin salida. Durante los siglos posteriores, especialmente del siglo VI en adelante, teólogos como Agustín de Hipona consolidaron doctrinas duras. Agustín defendía que el castigo eterno era justo incluso para los no bautizados, incluyendo a los recién nacidos. Esta visión se aleja radicalmente del mensaje compasivo del Evangelio y cimenta una estructura de miedo que sería explotada por siglos. Pero la Edad Media no solo inventó el infierno, lo ilustró con una riqueza aterradora. Surgieron textos como la Divina Comedia de Dante Alighieri en el siglo XIV, que describía un infierno con niveles, tormentos específicos para cada pecado, y demonios organizados como un ejército infernal. Aunque se trataba de una obra literaria, fue tomada como un retrato real del más allá. Las visiones medievales del infierno fueron absorbidas por la cultura popular, por el arte religioso,
por los sermones dominicales y por los líderes eclesiásticos que las usaron para imponer obediencia. El miedo al fuego eterno se convirtió en un mecanismo de poder. Si no cumplías con los sacramentos, si desobedecías al clero, si cuestionabas las verdades oficiales, eras amenazado no solo con la excomunión, sino con una eternidad en las llamas. Y esta amenaza no era simbólica. Era literal, vivida y sufrida psicológicamente por millones. Se creó un sistema donde el alma del creyente estaba constantemente en peligro. La culpa se transformó en una forma de manipulación colectiva. Se construyeron catedrales adornadas con representaciones del infierno, vírgenes llorando por los condenados y demonios devorando a pecadores. Todo formaba parte de un paisaje espiritual que moldeó la conciencia de generaciones. Así nació un infierno nuevo. No el que enseñó Jesús, no el que imaginaron los primeros cristianos, sino uno medieval, institucional, funcional. Un infierno al servicio del miedo. Un infierno que no descendió del cielo, sino que fue tallado desde la tierra, desde el trono del poder eclesiástico. Hoy, siglos después, esa imagen sigue viva. Pero, ¿y si todo fue un invento? ¿Y si el castigo eterno nunca estuvo en el plan divino? ¿Y si ese infierno que tememos no existe? El mensaje de Jesús y el amor como transformación, no castigo. A lo largo de los evangelios, la figura de Jesús se alza como un faro de compasión, perdón y redención. Él no vino a condenar, sino a sanar. No vino a destruir, sino a levantar. No vino a dividir, sino a reconciliar. ¿Cómo es posible entonces que su mensaje haya sido usado para infundir terror y no esperanza? Jesús nunca habló del infierno como lo imaginamos hoy, un lugar de fuego eterno, demonios y tortura sin fin. Sus palabras fueron profundas, simbólicas, muchas veces en forma de parábolas. Cuando habló del fuego que no se apaga o del crujir de dientes, lo hizo como advertencia moral, no como sentencia literal. Sus metáforas eran un llamado a despertar, no amenazas para condenar. Él hablaba del reino de los cielos como una realidad presente, no solo como un destino futuro. Decía que el reino está dentro de nosotros, y con eso nos daba una clave poderosa. El paraíso y el infierno no son geografías externas, sino estados internos. Condiciones del alma. Experiencias de conciencia. Jesús se acercó a los marginados, a los pecadores, a los considerados indignos. No los juzgó, no los maldijo, los perdonó, los tocó, los amó. Si el infierno, como lo pinta la tradición medieval, fuese su verdad central, ¿por qué no lo gritó desde cada colina? ¿Por qué no lo escribió en cada palabra? Porque su misión no era implantar el miedo, sino sembrar la fe. Recordemos el encuentro con la mujer sorprendida en adulterio. Según la ley, debía ser apedreada, castigada, eliminada. Pero Jesús se inclinó y escribió en el polvo. Luego se levantó y dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. No había infierno para ella. Solo oportunidad. Solo transformación. Solo amor. En otra ocasión, en la parábola del hijo pródigo, Jesús revela el corazón del Padre, un Padre que no castiga, que no grita, que no encierra en una celda de fuego. Un Padre que corre al encuentro del hijo arrepentido, que lo viste de gala y celebra su regreso. ¿Dónde está el infierno aquí? No lo hay. Hay perdón, hay reconciliación, hay restauración. Cuando se le preguntó cuál era el mandamiento más importante, Jesús no habló del juicio final. No mencionó el tormento eterno. Dijo simplemente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esta frase no hay rastro de castigo eterno. Solo una invitación al amor, a la unidad, a la elevación del alma. Jesús no necesitó un infierno para convencer. Su poder estaba en la verdad, no en el miedo. Su voz resonaba por lo que sanaba, no por lo que aterraba. El mensaje que predicó fue revolucionario porque liberaba, no porque encadenaba. Despertaba conciencia, no sembraba culpa. Invitaba a la luz, no condenaba a la oscuridad. Si entendemos el infierno como separación del amor, entonces sí, Jesús nos advirtió del infierno. Pero no como lugar físico, sino como el vacío interior de quien vive lejos del amor, del perdón, de la verdad. Ese infierno sí existe, pero no es eterno. Es una condición que puede ser transformada, sanada, redimida. El verdadero mensaje de Jesús fue este:
puedes volver. Siempre. No importa cuánto te hayas alejado, el amor del Padre te espera. Sin castigos eternos. Sin fuegos interminables. Solo con brazos abiertos. Entonces, si su mensaje fue amor, ¿quién introdujo el miedo? ¿Quién nos robó al Jesús que perdona y nos vendió un juez que condena? El verdadero propósito del infierno, control y manipulación. Detrás de cada símbolo poderoso en la historia humana, hay una intención. Y cuando se trata del infierno, ese oscuro concepto de sufrimiento eterno, debemos preguntarnos, ¿fue creado para salvar almas o para dominarlas? Durante siglos, la idea del infierno no solo se predicó desde los púlpitos, sino que se impuso como un dogma incuestionable. Se convirtió en una herramienta de poder, en una forma silenciosa pero efectiva de moldear conductas, imponer creencias y controlar sociedades enteras. No se trataba de espiritualidad. Se trataba de obediencia. Cuando los líderes religiosos comprendieron que el temor es más efectivo que el amor para someter, el infierno se volvió útil. No era suficiente decir haz el bien. Era más efectivo decir, si no obedeces, arderás para siempre. Así, el infierno dejó de ser una alegoría moral y se transformó en una prisión invisible. Una prisión dentro de la mente. Este sistema funcionó porque tocaba el punto más vulnerable del ser humano, el miedo a lo desconocido, al castigo, a la condena eterna. Se convirtió en la espada invisible que colgaba sobre cada pensamiento, cada acción, cada duda. Pensar diferente era peligroso. Dudar era herejía. Explorar otras verdades, una sentencia de fuego eterno. Los imperios religiosos lo sabían. Lo usaron para justificar cruzadas, inquisiciones, persecuciones. Quien no creía en su doctrina oficial era condenado, no por ellos, sino, decían, por Dios mismo. Así, no solo castigaban al cuerpo con torturas y hogueras, sino que también condenaban el alma. Un poder absoluto. Un control total. Y esto no se limitó a la Edad Media. Aún hoy, muchas personas viven con la carga emocional del infierno sobre sus hombros. Personas que no pueden cuestionar, que no pueden elegir libremente, porque el miedo a una condena eterna sigue anclado en su subconsciente desde la infancia. Desde los rezos. Desde los cuentos de catecismo. Desde las amenazas disfrazadas de amor. Pero, ¿y si todo esto fue diseñado? ¿Y si el infierno, tal como nos lo contaron, fue una construcción artificial para silenciar conciencias, para dominar masas, para evitar que las personas buscaran su verdad interior? No es coincidencia que los textos gnósticos, los evangelios apócrifos y muchas corrientes espirituales fueran censurados, destruidos o declarados heréticos. En ellos, el alma no es condenada, sino guiada. No se habla de fuegos eternos, sino de procesos de aprendizaje, de evolución, de transformación espiritual. ¿Por qué molestaban tanto esas ideas? Porque liberaban. Porque despertaban. Un alma libre no necesita templo. No necesita intermediarios. No necesita miedo para caminar hacia la luz. Pero una mente dominada por el temor eterno se vuelve dependiente, sumisa, controlable. Así, el infierno se convirtió en el gran instrumento para mantener estructuras de poder, para justificar jerarquías, para silenciar disidencias, para evitar que los fieles pensaran, cuestionaran o se atrevieran a imaginar a un Dios verdaderamente amoroso, verdaderamente justo. El castigo eterno no redime, no transforma, solo paraliza, solo hiere, solo crea seres humanos llenos de culpa, de temor, de obediencia ciega. Y ese fue su verdadero propósito, que no veas a Dios como un padre, sino como un carcelero. Que no vivas desde el amor, sino desde la angustia. Que no busques la verdad, sino que repitas sin preguntar. Pero el alma siempre recuerda. Y en algún rincón de nuestra conciencia, intuimos que algo no encaja. Que un Dios que es amor no puede torturar por la eternidad. Que el fuego eterno es una mentira que huele más a poder humano que a verdad divina. Entonces surge la pregunta incómoda, ¿y si el infierno fue solo una estrategia? El alma no muere, reencarnación y justicia divina. ¿Qué ocurre realmente cuando morimos? La religión oficial nos ha dicho que el alma se juzga, se decide su destino y, en función de su conducta en una sola vida, se le otorga un paraíso eterno o un castigo sin fin. Pero, ¿acaso tiene sentido que una vida tan breve determine un destino eterno? En muchas tradiciones antiguas,
anteriores incluso al cristianismo institucionalizado, el alma era vista como eterna, pero no condenada eternamente. Las culturas de Egipto, India, Grecia, y también algunas ramas esotéricas del judaísmo, hablaban de la reencarnación. No como castigo, sino como oportunidad. Como un ciclo natural del alma para aprender, evolucionar y acercarse a la luz divina. El alma, decían, no muere. Solo cambia de forma. Solo deja un cuerpo para habitar otro. Cada existencia es una lección. Cada experiencia, una página en un libro cósmico que vamos escribiendo vida tras vida. ¿Por qué esta idea fue descartada por la Iglesia? Porque una humanidad que cree en la reencarnación no se deja controlar fácilmente. Una humanidad que sabe que la justicia divina es compasiva y cíclica, no teme al castigo eterno. Una humanidad que recuerda sus vidas pasadas comienza a hacerse preguntas. Y una mente que cuestiona, ya no puede ser esclava. La creencia en la reencarnación existía incluso en los primeros cristianos. Padres de la Iglesia como Orígenes hablaban de ello. Decía que el alma preexistía antes de nacer, y que regresaba en diferentes formas para purificarse. Pero siglos después, en los concilios que moldearon el cristianismo oficial, esta idea fue declarada herejía. Y así, fue borrada del dogma. ¿Por qué? Porque la idea de una sola vida con premio o castigo inmediato permite a las instituciones tener más control. Impone urgencia, temor y dependencia. Solo hay una oportunidad, obedéceme o sufrirás. Pero si el alma renace, si aprende en muchas etapas, si sufre no como castigo sino como parte de su evolución, entonces no necesita intermediarios. No necesita confesores. No necesita dogmas impuestos. Solo necesita recordar. ¿Y si el alma elige las circunstancias de cada vida para aprender? ¿Y si incluso el dolor tiene un propósito mayor, no como condena sino como parte del despertar espiritual? Entonces la figura de un Dios castigador pierde sentido. Entonces el infierno se disuelve como una sombra sin sustancia. Y emerge una verdad más luminosa: la justicia divina es amor, no venganza. La reencarnación nos recuerda que no somos víctimas del destino, sino co-creadores de nuestra realidad espiritual. Que no estamos perdidos, sino en camino. Que cada error no es una condena, sino una lección. Y que el alma, al final, siempre regresa a la fuente. Por eso fue peligroso permitir que esta verdad circulara libremente. Porque libera. Porque transforma. Porque empodera. Cuando descubrimos que no fuimos creados para el castigo sino para el crecimiento, algo profundo se activa en nuestro interior. La vida ya no es una carrera contra el juicio final, sino un viaje sagrado hacia la comprensión plena del ser. La reencarnación no es una fantasía New Age. Es una de las verdades más antiguas, una que el tiempo, la censura y el poder no han podido apagar por completo. Está en nuestra intuición, en nuestros sueños, en nuestras memorias más profundas, en esos déjà vu que nadie puede explicar, en esa sensación de haber estado aquí antes. Y si todo esto es cierto, entonces el infierno como castigo eterno pierde toda su autoridad. Porque la vida no termina. Porque el alma no muere. Porque siempre hay otra oportunidad. Quizás, entonces, el mayor castigo no es el fuego eterno, sino vivir sin recordar quiénes somos realmente. El Dios amoroso que nos ocultaron. Nos han hablado de un Dios que observa, que castiga, que se enfurece con facilidad. Un Dios que exige obediencia ciega y que guarda un infierno ardiente para quienes no sigan su voluntad. Pero, ¿ese es realmente el rostro del Creador? ¿O es la imagen distorsionada que construyó el poder religioso para dominar por el miedo? Durante siglos, muchas personas crecieron con la idea de que Dios es un juez severo, un ser distante que mide cada pensamiento, cada palabra, cada acto, listo para lanzar un rayo de castigo a la menor falta. Nos enseñaron a temerlo, no a amarlo. A escondernos de él, no a acercarnos. Pero si Dios es amor, como tantos textos sagrados lo afirman, ¿cómo encaja eso con la idea de un infierno eterno? Imagina por un momento un amor tan puro, tan inconmensurable, que no puede generar odio ni castigo perpetuo. Un amor que no destruye, que no se goza en el sufrimiento ajeno. ¿Puede ese amor condenar eternamente a una criatura que, por ignorancia o error, se alejó de su camino? ¿O más bien la buscaría incansablemente hasta que regrese? En el fondo, lo sabemos, el verdadero amor no impone, no exige sumisión por miedo.
El amor auténtico es libertad, es compasión, es paciencia. Es entender que cada alma está en su propio viaje, y que cada caída puede ser una oportunidad para crecer. Ese es el Dios que muchas tradiciones espirituales han intuido desde tiempos ancestrales. No un déspota cósmico, sino una presencia infinita de luz, comprensión y ternura. Pero este Dios amoroso fue silenciado. Fue reemplazado por una figura severa, vigilante, más parecida a los reyes terrenales que a una fuente divina de misericordia. ¿Por qué? Porque el miedo es una herramienta más efectiva para controlar que el amor. El temor al castigo eterno mantiene a las masas obedientes, sumisas, dependientes. Un Dios que perdona siempre, no sirve a los intereses de quienes construyen imperios sobre la culpa. Jesús, en sus enseñanzas más profundas, hablaba de un Dios como Padre. Un Padre que espera al Hijo pródigo, que no lo castiga eternamente, sino que lo recibe con los brazos abiertos, que se alegra de su regreso, sin recordar sus errores. Esa imagen fue diluida, tergiversada, revestida de amenazas. Pero aún vive en el corazón de quienes logran ver más allá del dogma. En algunos textos apócrifos y evangelios gnósticos, se habla de un Dios oculto, desconocido, cuya esencia es pura luz. Un Dios que no creó el infierno, porque no conoce la venganza. Un Dios que no pide sacrificios ni sufrimiento, sino autoconocimiento, conciencia y amor verdadero. ¿Por qué fueron ocultados esos textos? Porque revelaban un Dios que no podía ser manipulado. Si aceptamos que Dios es amor, entonces debemos revisar toda la estructura que justifica la condena eterna. Porque el amor no condena. El amor transforma. El amor no separa, sino que une. No genera miedo, sino confianza. Este Dios oculto, el verdadero, es el que muchos han sentido en momentos de profunda conexión, en la naturaleza, en el silencio, en el perdón. No grita desde los púlpitos, no amenaza desde los altares. Susurra en el alma. Y cuando lo escuchamos, algo en nosotros se libera. El infierno, entonces, no es una creación divina. Es una construcción humana. Es el reflejo de una religión que perdió el rumbo, que olvidó el amor y abrazó el miedo. Pero el verdadero rostro de Dios sigue ahí, detrás del velo, esperando ser recordado, esperando que despertemos. Y cuando lo hagamos, descubriremos que nunca estuvimos condenados, que siempre fuimos amados, que no fuimos creados para arder, sino para brillar. ¿Y si el infierno fue un invento útil, pero falso? ¿Y si al final de todo, el infierno fue simplemente una herramienta, un mecanismo ideado no por el Creador, sino por los hombres? ¿Y si este lugar de tormento eterno, descrito con tanto detalle en sermones, pinturas y amenazas, no fue más que una invención conveniente para dominar a las almas? Piénsalo, en una época donde el conocimiento era privilegio de unos pocos, el miedo era un lenguaje universal. ¿Cómo mantener a un pueblo obediente cuando las estructuras políticas eran débiles, las leyes limitadas, y la mayoría de la gente vivía sumida en la ignorancia? Muy sencillo, ofreciéndoles una promesa de gloria eterna, o el terror de una condena infinita. El cielo y el infierno, puestos en la balanza, se convirtieron en los hilos con los que se movían los corazones de millones. Pero, ¿qué pasa cuando comenzamos a cuestionar esa dualidad? ¿Qué ocurre cuando miramos más allá de los textos canonizados por intereses de Estado, y nos adentramos en los escritos que fueron prohibidos, perseguidos o simplemente ignorados? Lo que descubrimos es asombroso. No todas las ramas del cristianismo primitivo hablaban de un infierno eterno. Los evangelios gnósticos, por ejemplo, tenían una visión mucho más simbólica y espiritual de la existencia. Veían el sufrimiento no como un castigo divino, sino como consecuencia del desconocimiento de uno mismo. Para ellos, la salvación no era evitar el infierno, sino despertar la chispa divina interior. Incluso algunos de los padres de la Iglesia más influyentes, como Orígenes, enseñaban que el castigo era temporal, correctivo, no eterno. Que al final, todas las almas regresarían a Dios. Esta idea, la apocatástasis, fue condenada más tarde como herejía. ¿Por qué? Porque un Dios que no condena para siempre, no era útil al poder. El infierno fue útil. Sí, fue útil para frenar rebeliones, para cobrar diezmos, para justificar guerras santas, para quemar mujeres en la hoguera, para silenciar dudas, para educar desde el terror, no desde el amor.
Fue útil para levantar imperios en nombre de Dios. Imperios que, irónicamente, se sostuvieron con violencia, avaricia y corrupción, todo aquello que, supuestamente, conduce al infierno. Pero que algo haya sido útil, no significa que haya sido verdadero. Hoy, en plena era de la información, tenemos la posibilidad de mirar al pasado con ojos críticos, de cuestionar narrativas que fueron impuestas, no reveladas, de distinguir entre la fe que libera y la religión que esclaviza. Podemos preguntarnos sin miedo, ¿y si el infierno, tal como nos lo contaron, nunca existió? Tal vez el verdadero infierno ha estado aquí, entre nosotros, en la injusticia, en la opresión, en el odio disfrazado de virtud, en las almas que viven sin esperanza, creyendo que Dios es un verdugo en lugar de una fuente de amor. Y tal vez la verdadera redención comienza cuando soltamos esas cadenas, cuando dejamos de temer el castigo eterno, y comenzamos a vivir desde la compasión, la conciencia y la libertad interior. Cuando descubrimos que el propósito de la existencia no es evitar el infierno, sino despertar al cielo que habita en cada uno. ¿Y si Enoc tenía razón? ¿Y si los gnósticos, los místicos, los herejes que murieron por pensar diferente, estaban más cerca de la verdad que los inquisidores que los condenaron? ¿Y si todo lo que nos separa del amor infinito de Dios es una mentira que ya no necesitamos creer? La historia la escriben los vencedores, pero la verdad siempre sobrevive en los corazones que se atreven a buscarla. Entonces, ¿qué haces con esta verdad? Si el infierno no fue más que un invento, si fue un instrumento de control y no una advertencia divina, ¿cómo cambiaría eso tu forma de ver la vida, tu fe, tu libertad espiritual? Durante siglos nos enseñaron a temer, no a comprender, a obedecer, no a despertar. Pero hoy, tú tienes la oportunidad de cuestionar, de investigar, de romper el ciclo. Ya no estamos en la Edad Media. Ya no necesitamos vivir bajo amenazas disfrazadas de amor. Hoy, más que nunca, el conocimiento está a tu alcance, y con él, el poder de liberarte de las cadenas invisibles que durante siglos mantuvieron a millones en silencio. Y recuerda, la verdad no siempre grita desde los púlpitos. A veces, susurra desde los rincones más olvidados de la historia. Así que si este video te hizo pensar, si algo dentro de ti se movió o despertó, no lo ignores. Compártelo, comenta lo que piensas, y suscríbete si quieres seguir explorando los misterios que otros prefieren mantener ocultos. Porque aquí, no venimos a repetir lo que ya sabes, venimos a revelar lo que no te han contado. Nos vemos en el próximo viaje, y mientras tanto, sigue buscando. Porque solo quien se atreve a mirar más allá del velo, encuentra la verdad.